Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Padre amado, te damos las gracias una vez más en esta noche. Gracias, Dios mío, porque cada día tú extiendes tu misericordia hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no lo merecemos, pero tú lo haces, mi Dios. Te adoramos, te exaltamos, mi Señor. Te damos a ti todo el honor, toda la honra, Padre. Y estamos agradecidos, Señor, de que tú, Señor, nos legaras esta palabra que es palabra de vida. Por eso oro en el nombre poderoso de Jesús, quitando todo impedimento para que ella caiga en el terreno, Padre, fértil, que dé fruto al 100%. Señor, que esta palabra, mi Dios, no caiga en pedregal, ni se quede al lado del camino, sino, Señor, mi Dios, que caiga en esta buena tierra y que dé ese fruto que cambia la vida, Señor, que transforma, mi Dios, nuestra actitud, nuestras reacciones, Padre. Señor, en el poderoso nombre de Cristo, yo vengo atando toda distracción, atando, mi Dios, todo aquello que el enemigo quiera enviar para poner tropiezo, para que esta palabra quede en los corazones. Desde ya lo declaro inoperante en el nombre de Jesús. Declaro cancelada toda estrategia del infierno en contra del propósito que tú tienes con esta palabra en esta noche, Padre. En el nombre poderoso de Cristo. Y yo te doy gracias, mi Dios, porque yo sé que todos los que aquí estamos hoy necesitamos escuchar esta palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Bendecimos, Señor, este compartir de tu palabra en esta noche, mi Rey. Te damos a ti todas las gracias, el honor y la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Indiscutiblemente, ninguno de nosotros podemos negar que los tiempos están bien difíciles. Que de una u otra forma, nosotros todos tenemos problemas. Problemas económicos, problemas sentimentales, problemas de salud. O sea, cada cual tiene una preocupación. Y si no tiene problema ahora mismo, tiene necesidades en el corazón, deseos no cumplidos, cosas que queremos ver hechas en nuestras vidas y sin embargo vemos que no llegan. Definitivamente, todos nosotros como seres humanos tenemos situaciones en nuestra alma que necesitamos que sean respondidas por Dios. Pero muchas veces nosotros en esta necesidad de respuestas, en esta necesidad de cambios, en esta necesidad de que ocurran cosas en nuestras vidas, muchas veces tomamos malas decisiones porque nos desesperamos. Cuentan de un joven a quien le fue regalada una semilla y al regalársela, la persona que se la regala le habla de lo hermosa que es la flor que produce esa planta que iba a nacer al sembrar esa semilla. Que era impresionante la belleza de esa flor. Y este joven muy entusiasmado va y siembra su semilla. Él estaba ansioso de que la planta naciera porque él quería ver esa bella y hermosa flor en su jardín. Y todos los días bajaba y hacía hoyos en la tierra para poder ver cómo iba la planta creciendo. Y no veía nada. Y al otro día volvía y escarbaba la tierra para ver el proceso en su necesidad imperante de ver esa flor engalanar su jardín. Pues resulta que de tanto hollar la tierra, dañó la planta y nunca pudo ver nacer esa flor que él anhelaba en su jardín. Y muchas veces nos pasa a nosotros igual. Es tanta la ansiedad, es tanto lo que nosotros queremos resolver las cosas por nuestros propios recursos, por nuestras propias vías. Es tanto lo que nos amargamos y nos desesperamos porque no vemos ocurrir aquello que anhelamos, que cortamos esa bendición, esa semilla que va a dar fruto en nuestras vidas. Esa semilla que Dios ha sembrado y que en su tiempo tiene que dar el fruto.
igual que ese muchacho, así mismo nosotros la mayoría de las veces hacemos, y como él no podemos ver entonces el resultado, porque dañamos el plan de Dios, porque le impedimos a Dios hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y es que nosotros, amados míos, tenemos que ser pacientes. Es difícil ser pacientes. Es difícil ser paciente cuando nosotros tenemos necesidades que para nosotros como seres humanos son imperantes. Imagínese su necesidad. Quizás su necesidad no es mi necesidad, pero la necesidad que usted tiene para usted es imperante resolverla. Es urgente resolverla. Si usted no la resuelve, usted piensa que se la va a ver mal, que va a tener problemas. Cada cual tiene su necesidad urgente. Pero en medio de esa necesidad y a pesar de esa necesidad urgente, nosotros tenemos que ser pacientes. Cuando nosotros hablamos de paciencia, en el original hablamos de que tenemos que resistir el tiempo malo, que tenemos que resistir en medio de la condición que estamos atravesando. Hablamos de que tenemos que aguantar con alegría, según el original de lo que es la palabra paciencia. El original habla de espíritu largo, o sea que es ir más allá que lo normal, seguir hacia allá y seguir hacia allá. ¿Se acuerdan que la palabra nos dice que Abraham vivió de esperanza contra esperanza? Es decir, que llegó hasta aquí, nada ocurría, pues seguía hasta allá. Nada ocurría, pues seguía hasta allá. O sea, de espíritu largo. Eso es la paciencia para nosotros. Y la palabra nos manda que tenemos necesariamente que ser de esa forma. No importa lo urgente que sea nuestra necesidad. La Biblia registra hombres que realmente fueron pacientes. Lo vemos en Job, en medio de su desgracia. Lo vemos en David, que tuvo que esperar 25 años desde que fue ungido rey hasta ser rey. 25 años. Y también lo vemos en Jacob. Y vamos a ir a las escrituras para poder ver esta historia de Jacob, que es hasta cierto punto hasta cómica. Vamos a verlo en el libro de Génesis, en el capítulo 29, a partir del verso 13. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblaje y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel, y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Dice el verso 23, pero por la noche Labán tomó a Lea y se la llevó a Jacob, y Jacob durmió con ella. Además, Labán le regaló a Lea una de sus esclavas llamada Zilpá para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había dormido con Lea y le reclamó a Labán: ¿qué cosa me has hecho? ¿No trabajé contigo por Raquel? Entonces, ¿por qué me has engañado? Y Labán le contestó: aquí no acostumbramos que la hija menor se case antes que la mayor. Cumple con la semana de bodas de Lea, y entonces te daremos también a Raquel, si es que te comprometes a trabajar conmigo otros 7 años. Jacob aceptó, y cuando terminó la semana de bodas de Lea, Labán le dio a Raquel por esposa. Labán también le dio a Raquel una de sus esclavas llamada Bilhá para que la atendiera. Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar Labán durante 7 años más. Este es el cuadro. Este hombre quiere a una mujer.
Y el suegro lo engaña. Entonces le da a la hermana de la mujer que él quería. Después de él tener que haber trabajado para su suegro 7 años para que le dieran la mujer que él quería. ¿Sabe la paciencia que tuvo que tener Jacob? 7 años trabajando para que le dieran a la mujer y después al final lo engañan. Entonces después tiene que durar 7 años más como compromiso para poder tener a la mujer que amaba. O sea que en total fueron 14 años que él tuvo que dar de su vida como empleado del suegro para poder vivir con la mujer que él amaba. ¿Ustedes se imaginan uno de ustedes? ¿Qué hubiera hecho? Secuestra y se la lleva. Y queda mal y hace lo que sea en su carne, en su propia decisión la secuestran y se la llevan y deja el lío ahí. ¿O no? Eso es así. Sin embargo, este hombre pacientemente, con espíritu largo, con aguante alegre, soportó 14 años de su vida para poder tener el hogar que él anhelaba tener con la persona que él amaba y que sabía que era la mujer que Dios le había entregado. Él no peleó, él no se levantó, no mató al suegro, no al morrebú, sino que pacientemente, humildemente y mansamente hizo lo que le estaba siendo demandado hacer para poder recibir a su esposa. La palabra de Dios en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 6, verso 4, dice: al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades. Esto nos confronta, porque esto habla de que si somos siervos de Dios, tenemos que soportar con paciencia toda la adversidad. Es decir, con resistencia, con aguante alegre, tenemos que soportar toda la adversidad, todo el sufrimiento, toda la dificultad. Dice claro, todas las necesidades. Es muy bonito decir, yo soy una sierva de Dios. No, porque yo soy cristiana. Estás soportando, aguantando con alegría la necesidad que tú tienes, el dolor, el sufrimiento que atraviesas. Con la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, verso 12, dice: Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Oigan esto, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan a un pueblo santo, es decir, a un pueblo apartado, a un pueblo que Él compró con la sangre preciosa de su Hijo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Es una orden, no es una opción. Somos un pueblo diferente, somos un pueblo apartado. Entonces tenemos que revestirnos. Y cuando la palabra de Dios habla de revestirnos, habla en el original de esa vestidura que tú te pones donde vas a todos los lados con ella puesta. Habla de una vestimenta, de que tú no puedes andar desnudo, sino que tienes que andar con esa vestidura donde quiera que tú te muevas. Entonces yo tengo que ir con esa paciencia donde quiera que yo vaya, cualquiera que sea la circunstancia que yo tenga que estar atravesando. La carta a los Hebreos, en el capítulo 6, verso 2, dice: no queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Wow. No se vuelvan perezosos. No dejen de creer. No bajen la guardia. No se desanimen. No dejen de seguir hacia adelante. No dejen de luchar. Dice, sino sigan el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia recibieron la herencia que Dios les había prometido. Si queremos recibir la herencia que Dios nos ha prometido,
si queremos que se resuelva nuestro problema, si queremos que Dios responda a nuestra necesidad, nosotros tenemos que creerle a Él. Y creerle a Él significa poder caminar con aguante alegre, con un espíritu alargado, con resistencia, es decir, con paciencia en medio de la situación. Hebreos 6:15 dice, Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Al ver a sus nietos, Jacob y Esaú, pudo ver el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado. ¿Tú quieres ver el cumplimiento de las promesas? Amén. ¿Tú quieres ver satisfecha tu necesidad? Amén. Vístete, revístete de paciencia. Hebreos 10:36 dice, ustedes necesitan tener paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, reciban así lo que Él le ha prometido. Y a fin de cuentas, como dice la carta de Santiago en el capítulo 1:4, procuren que esa paciencia los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Cuando nosotros nos ejercitamos en esa paciencia, empieza a crearse en nosotros una madurez que Dios necesita que tengamos. Y mientras más rápido permitamos que esa madurez se forje en nuestras vidas, más rápido vamos a obtener lo que anhelamos. Porque cuando se hace larga la espera, eso no es por coincidencia, es que Dios está esperando ver que nuestro carácter se ha moldeado, que Dios está esperando que lleguemos a esa madurez para poder entonces bendecirnos y otorgarnos aquello que nosotros tanto deseamos. La antítesis de la paciencia es la intranquilidad y es la intolerancia. Cuando nosotros no toleramos esperar más, entonces llega un sinnúmero de emociones que son dañadas. Llega la desesperación, llega el querer que yo resolver por mi propia fuerza. Yo salí a buscar lo que quiero o coger lo primero que se atraviesa por delante, que se parece a que me va a resolver lo que yo quiero. ¿Tú sabes cuántos errores cometemos por la impaciencia, porque no toleramos más vivir como estamos y nos rebelamos y salimos nosotros a resolver el problema con la primera solución que se nos aparezca? ¡Wow! ¿Y qué tragedia muchas veces llega a nuestras vidas por nosotros actuar de esa forma? El Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, a partir del verso 51, nos relata una historia donde el apóstol Pedro muestra su intranquilidad. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pedro tenía un celo. Él quería proteger a Jesucristo. Él quería defender a su maestro, pero lo hizo de la forma incorrecta. Ese celo no era perfecto en el conocimiento del plan de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. La carta a los Romanos, en el capítulo 10, verso 2, oigan bien esto, dice, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Yo puedo creer que estoy haciendo las cosas bien, pero sin embargo, yo no lo estoy haciendo conforme al plan de Dios, sino que yo lo estoy haciendo conforme a mi propia justicia, o sea, conforme a lo que yo creo que debo hacer. Pedro creía en ese momento que cortándole la oreja
al guardia, al soldado, él lo estaba haciendo bien porque estaba defendiendo a Jesucristo. Sin embargo, por su impulsividad, porque no esperó a ver qué Jesucristo iba a hacer, que era su autoridad en ese momento, puso en peligro su vida y la vida de todos los que estaban ahí. ¿Qué sucedía si Pedro seguía actuando y si eso hubiese seguido corriendo y se hubiera armado ahí una matanza? Que se rompía lo que escrito estaba. Que lo que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo que tenía que ocurrir, no hubiese ocurrido. Fíjese lo que dice el verso 54. ¿Cómo se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? Y yo te pregunto, ¿sabes tú que tus días están escritos desde antes de tú venir a esta tierra? ¿Lo sabían? Entonces, si yo vengo a resolver mi vida y a llenar y satisfacer mi necesidad con mi propia justicia y olvidándome del conocimiento del plan de Dios, ¿se va a cumplir lo que escrito está para mi vida? Entonces, esto me indica que por encima de mis emociones, por encima de mi impulso y mi necesidad, yo tengo que esperar pacientemente que Dios haga las cosas a la manera de Él. Que Dios haga las cosas como Él quiere hacerlas. ¿Se entiende? Amén. Todo tiene su tiempo, amados. Y nosotros tenemos que entender que el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo determinado para que ocurran todas las cosas en nuestras vidas. Un tiempo determinado para que ocurran y nosotros tenemos que esperar ese tiempo. Vamos a ir al libro de Eclesiastés en el capítulo 3 y vamos a leer a qué conclusión llegó el sabio Salomón. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Está claro ahí que todo tiene su tiempo, ¿verdad que sí? Amén. El Evangelio de Juan, en el capítulo 7, verso 6, dice, mi tiempo aún no ha llegado. Jesucristo estaba en la sinagoga, Jesucristo estaba predicando la palabra y ya el plan estaba y todos los guardias estaban ahí que pudiesen aprenderlo en cualquier momento. Pero ¿qué pasa? Que su tiempo todavía no había llegado. Y el mismo Jesucristo lo decía, mi tiempo todavía no ha llegado. Como todo tiene su tiempo, el tiempo de que lo apresaran y que empezara el proceso en su contra, todavía no había llegado. Pero sin embargo, vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso 53, cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano. ¿Lo ven ahí? Amén. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. O sea, ya ahí sí había llegado el tiempo. O sea, esta hora quiere decir, todo lo que va a pasar de ahora en adelante ya está en las manos del enemigo. Esta hora y el poder de las tinieblas, o sea, ya Jesucristo ya no tenía nada que hacer ahí. Ya era esperar que las tinieblas gobernaran todo lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque había llegado el tiempo. Fíjense que anteriormente Él le decía a los discípulos cuando iban a salir, no lleven nada, vayan con la mano vacía y vayan a las casas a predicar el evangelio. Pero en este momento, ¿qué les dijo? Cojan todo lo que tengan, espada, lleven todo lo que lleven. Por eso Pedro tenía la espada, habían 2 espadas y Pedro tenía una de ellas. ¿Por qué? Porque había llegado el tiempo en que el cielo se iba a cerrar, en que la gracia de Dios sobre ellos, en que el favor de Dios sobre ellos se iba a detener, porque las tinieblas iban a tomar autoridad.
porque Jesucristo iba a llevar el pecado de la humanidad sobre sus hombros. ¿Se entiende? Entonces llegó el tiempo para que se cumpla la palabra. Llegó el tiempo de donde escrito estaba que era necesario que el Salvador fuera crucificado y diera su vida por la humanidad. Antes de este momento no había llegado el tiempo, pero en ese momento ya llegó el tiempo. Y eso es lo que pasa en tu vida y en mi vida. Probablemente no ha llegado el tiempo de que tú veas hacerse realidad lo que tú anhelas, pero créeme que va a llegar el tiempo. Que va a llegar el tiempo, porque Dios es un Dios de repentes, y tu vida y tus días están escritos en el libro que el Señor tiene, donde Él escribió todos tus días. Por eso es que, volviendo a Eclesiastés, en el mismo capítulo 3, el verso 15 dice, lo que antes fue, ya es. ¿Qué ustedes entienden? Por eso lo entienden, ¿verdad? O sea, ya lo que iba a ser contigo, ya es. Dice, y lo que ha de ser, fue ya. Tú no lo estás viendo, pero ya fue. Lo que ha de ser contigo, ya fue. Todavía no lo vemos físicamente, amados, pero ya eso sucedió, ya fue. Y dice, y Dios restaura lo pasado. Si has tomado decisiones erradas, si has hecho cosas que no han sido conforme al plan de Dios, hoy es día para tú decirle, Señor, yo voy a empezar a esperar tu tiempo. Yo voy a empezar a esperar el tiempo que tú marcaste para mi vida, para que sucedieran todas las cosas que yo anhelo. Y Dios va a restaurar todo lo que has hecho mal. ¿Por qué lo va a restaurar? Porque lo que fue, ya es. Porque lo que ha de ser, fue ya. No importa que te hayas equivocado y que hayas tomado decisiones erradas. Y es que Dios quiere, amados, evitarnos problemas. Dios quiere evitarnos que tomemos malas decisiones. Es como si Él estuviera delante de nosotros, rogándonos que no tomáramos decisiones por nosotros mismos. Y Él hace todo lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos para evitarnos las malas decisiones. Vamos a ir al libro de Job. Y vamos a abrir bien nuestro sentido espiritual para que podamos entender muchas cosas que quizás no hemos entendido que nos suceden. Y todo es que Dios está tocándonos la puerta para que nos demos cuenta que tenemos que verlo a Él y no a nuestra necesidad. Job 33, 13, 20. ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Oigan lo que Dios hasta permite en nuestras vidas, porque Él empieza y habla en sueño. Él te pone el sentir en el corazón de lo que tú no debes hacer. Él te da visiones, te alerta con otra persona, te pone en el corazón el sentir de lo que tú no debes hacer, porque sabes que te va a ir mal. Todo lo hace el Señor con nosotros. Cuando nosotros no temperamos eso que Él quiere que hagamos, tiene que permitir hasta que postrarnos una enfermedad, que llegue el momento que nosotros, miren cómo dice, aborrezcamos el pan y su alma el alimento favorito, que hasta en una condición tan tal que ya no queremos ni comer, que no queremos ni siquiera lo que nos gustaba. Eso hace Dios para que nosotros reaccionemos. Eso llega a ser Dios para que nosotros podamos entender que las cosas son a la manera de Él y no a la manera nuestra. Pero yo les pregunto, tenemos que llegar ahí. Tenemos que llegar a ese punto, que Dios nos lleve al límite, al extremo, para poder entender que yo tengo que esperar el tiempo de Él, que yo no puedo tomar decisiones por mí misma. Tenemos que oír a Dios y saber esperar el tiempo de su manifestación.
y tenemos que esperarlo en silencio. La palabra de Dios en Lamentaciones 3:26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperemos en silencio, no murmuremos, no nos quejemos, porque la solución más fácil para nosotros es amargarnos y empezar a expresar esa amargura. Y queja, y expreso mi inconformidad. No, amados, el Señor nos dice, cállense la boca, guarden silencio, sigan pacientemente esperando la manifestación del Señor, sin hablar lo que no edifica. Porque cuando nosotros hablamos de lo que no tenemos, de lo que queremos tener y que Dios nos lo ha dado y que bueno, ya yo no sé si esto va a pasar o si no va a pasar. Bueno, mira cómo yo estoy todavía. Nosotros nos estamos poniendo del lado del diablo. Y el diablo feliz de que nosotros ya estemos, lo que nosotros estamos declarando es porque ya está en el corazón. Entonces tenemos que guardar silencio. Tenemos que caminar sin temor. ¿Por qué caminar sin temor? Porque primero nosotros todos sabemos que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando yo temo es porque yo no le estoy creyendo a Dios. Lo más normal para nosotros los humanos es dejar de creer que van a suceder las cosas. Cuando nosotros vemos que se alarga el proceso, nosotros ya en nuestro interior, ya eso no va a ser. Ya Dios no me va a conceder eso. Entonces, ese temor de que no suceda lo que nosotros necesitamos que suceda, se apodera de nosotros. Entonces, nosotros ahí tenemos que levantarnos en contra de esto. Éxodo 14, el Señor dijo, le dijo Moisés al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quien antes habéis visto, nunca más los van a ver. Y la palabra habla aquí, el consejo que le da Moisés al pueblo que estaba esperando, un pueblo que estaba caminando en el desierto, un pueblo que no sabía cuándo iba a salir de ahí. No teman, pero también le dijo, estén firmes. El Señor no resiste al pueblo fluctuante. La palabra de Dios en Santiago 1:6 dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nosotros estamos un día muy fuertes y tenemos fe y el Señor hará. Sí, yo sé que Dios tiene el poder, yo sé que Él es el Todopoderoso, yo sé que Él me va a sacar de la situación, yo sé que Él me va a dar lo que necesito. Eso es el domingo, saliendo del culto y estamos inyectados. Pero ya el lunes, la tristeza, la depresión. No, hombre, yo no sé, ya yo sé que esto, yo no sé, yo no estoy segura ya de que Dios vaya a hacer esto. Yo no puedo con esta situación, ya yo no puedo más, yo estoy cansada de esto. Ya yo sinceramente, yo no puedo y deprimida. Entonces pasamos a ser como cualquier gente del mundo, se nos fue la fe. Dejamos de creer, dejamos que la duda nos atormente y entonces se fue el testimonio de Cristo. Pero ya el jueves yo oigo una prédica en una emisora y yo vuelvo y estoy fuerte y sí, el Señor hará. Y yo sé porque que mi Padre me va a dar lo que yo anhelo, porque Él es el Dios que me concede las peticiones de mi corazón, porque Él dice deleítate en mí y yo te las concederé. Y el viernes ya yo estoy otra vez en depresión y en tristeza. Así, amados, no vamos a obtener lo que esperamos. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que el justo por la fe vivirá. Dice la palabra también, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ver la gloria de Dios es ver la manifestación de Dios, su naturaleza sobrenatural, hecha realidad en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que creer, no ver las circunstancias, no ver lo que me pasa, sino estar concentrada en el Señor, verlo a Él con la seguridad de que Él hará realidad todas aquellas cosas que yo anhelo. Tengo que estar, y esto es muy importante, amados, expectante de lo que Él hará.
¿Qué quiere decir expectante de lo que Él hará? Quiere decir que yo tengo que estar esperando que en cualquier momento va a suceder lo que Él me ha dicho que va a suceder. Es levantarme, Señor, hoy puede ser el día. Señor, hoy es el día de la manifestación. Señor, hoy es el día en que yo veré tu gloria hecha realidad. Y si no fue hoy, mañana seguir. Señor, hoy es el día. Y como Abraham, vivir de esperanza contra esperanza. Es no dejar, amado, que el enemigo nos robe la firmeza en Dios. Miren lo que dice Isaías 25:9. Esto a mí me dice, y se dirá en aquel día, oigan bien, señores, crean esta palabra, que es la palabra de Dios, que es verdad. Dice, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y esta salvación no es de la salvación de que nos dio cuando nos convertimos a Él. No, es la salvación de que veremos realidad nuestros sueños, de que Él se aparecerá en un de repente y diremos, este es Jehová, el que me salvó, el que concedió lo que yo esperaba, el que vino y me lo hizo realidad. Miren qué dice Isaías 66, 13 y 14. Oigan esto, wow, mi Dios es bueno. Dice, como uno a quien consuela su madre, así os consolaré yo en Jerusalén. No, así os consolaré yo. En Jerusalén seréis consolados. Cuando lo veáis, se llenará de gozo vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como hierba tierna. La mano del Señor se dará a conocer a sus siervos y su indignación a sus enemigos. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Cada uno tiene áreas desiertas, áreas que están ahora mismo en tristeza. Pero el Señor nos dice, te voy a consolar. El consuelo de Dios es su mano puesta en esa necesidad para suavemente empezar a hacerla desaparecer. Con su amor hacerla desaparecer. Con su amor hacer realidad lo que nosotros soñamos y queremos ver hecho realidad. Dice, te consolaré en Jerusalén. En su presencia, amados, es que vamos a ser consolados. Estando en su presencia, amados, es que vamos a recibir su amor y la manifestación de su poder a nuestro favor. Dice, cuando lo vean, porque lo van a ver, cuando lo vean, entonces se llenará de gozo el corazón, porque cuando uno ve el consuelo de Dios, cuando uno ve que se hace realidad lo que estábamos esperando, nuestro corazón se va a llenar de gozo, necesariamente se va a llenar de gozo. Dice, vuestros huesos florecerán, o sea que va a ser una alegría tan grande que va a tocar todo nuestro ser de manera interior, todo lo que es nuestro ser va a ser lleno de ese gozo. Dice, la mano del Señor se dará a conocer a sus siervos. Ay, Dios mío, Padre. ¿Qué significa que su mano se dará a conocer a sus siervos? Que se dará a conocer, que nos va a enseñar su gracia, su milagro hecho en nuestras vidas. Se dará a conocer, vamos a conocer que Dios es real. Vamos a conocer que Él es el Dios que manifiesta su poder. Vamos a conocer que Él consuela todas las áreas desoladas de nuestras vidas. Vamos a conocer que su palabra es verdad y que lo que Él dice hace. Amén. Y todo lo que se ha levantado para querer hundirnos, para querer entristecernos, el Señor se levantará y su indignación será en contra de esos enemigos. Amén. Y así, amados, creyendo eso, es que nosotros tenemos que esperar. Creyendo esa palabra, es que tenemos que esperar el tiempo de la manifestación de Dios. Y tenemos que hacerlo dependiendo de Él. No dependiendo de lo que yo pueda hacer. No dependiendo de mis emociones. Dependiendo de Dios. El libro del Éxodo, en el capítulo 40, verso 36, dice: cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Cuando el pueblo iba por el desierto, el pueblo de Israel estaba
en el campamento, afuera, en el campo, haciendo lo que tenía que hacer, trabajando. Pero ellos tenían la obligación, oigan esto, de durante las 24 horas del día estar mirando la nube de Dios. Durante las 24 horas del día estaban trabajando y tenían que mirar. Seguían trabajando y tenían que volver a mirar. Porque cuando la nube se movía, ellos tenían que dejar el trabajo, dejarlo todo, correr para su casa, recoger todas las cosas y arrancar atrás de la nube. Porque solamente ellos se podían mover si la nube se movía. Si la nube, que era la presencia de Dios, no se movía, ellos tenían que quedarse ahí. No importa el tiempo, ellos se movían al mover de la nube. Así tienen que ser nuestras vidas, amados. Nosotros no podemos tomar decisiones si la nube no se mueve. Pero para eso nosotros tenemos que estar presentes en la presencia de Dios, mirando la nube. Las 24 horas mirando a nuestro Señor, en comunión con Él, orando, leyendo la palabra, meditando en la palabra, no meditando en el problema, no meditando en la necesidad, meditando en la palabra de Dios. Con nuestros ojos puestos en el cielo, no en las cosas de esta tierra, que van a ser resueltas por mi Padre Celestial. Tenemos que aprender del pueblo de Israel en ese sentido, de que ellos, porque no tenían nada que los atara en esta tierra, sino que cada vez que Dios se movía, recogían y se iban. Así tenemos que ser nosotros. No podemos tener nada que nos ate a esta tierra. No hay necesidad, no hay problema que nos pueda quitar y robar nuestra relación con el Señor. Tenemos que movernos cuando Dios se mueva. Y eso también tenemos que aplicarlo en la congregación. Las congregaciones no pueden estar llenas de actividades por hacer, sino que la congregación se mueve a algo cuando la nube se mueve. Si la nube no se mueve, nosotros no nos podemos mover. Porque entonces lo estamos haciendo en nuestra humanidad. Y ustedes saben qué pasa, que cuando nosotros hacemos las cosas en nuestra humanidad, Dios no está para nada. Entonces el resultado va a ser infructuoso. ¿De qué vale? Puede traernos desgracias congregacionalmente y particularmente. Así que, amados, tenemos que ser pacientes, esperar en silencio, esperar sin temor, esperar con firmeza, como el monte de Sión que no se mueve, no fluctuantes. Tenemos que movernos cuando la nube se mueva, depender solo del Señor, porque Él es mi ayudador, porque de Él va a venir mi socorro, porque de Él va a venir la solución a mi problema. Y tenemos que creerlo, tenemos que caminar creyendo con fe en el nombre de Jesús. Vamos a ver esta historia que está registrada en 1 de Samuel, capítulo 5, 2 de Samuel, capítulo 5, que nos habla de una situación que tuvo que enfrentar el rey David, donde pudo fracasar, pero por cuanto él dependió de Dios, obtuvo un éxito total y absoluto. Porque cuando nosotros estamos en medio de la necesidad y estamos esperando que Dios haga milagros en nuestras vidas, vienen los ataques, amados. Y nosotros muchas veces tomamos las decisiones de, bueno, yo voy a hacer la cosa como Dios dice que tengo que hacerla. Pero el enemigo sabe cuando nos estamos comprometiendo. El enemigo de alguna forma también sabe el plan que Dios tiene con nuestras vidas. Entonces él trata de levantarse en nuestra contra para sacarnos del camino y que hagamos todo lo contrario a lo que hemos visto que tenemos que hacer en medio de las circunstancias. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová.
y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Peratzim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Peratzim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él les respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Aleluya. David tenía 30 años, al igual que Jesús, cuando empezó su ministerio. David enfrenta una situación, ya que Jerusalén tenía mucho tiempo, del tiempo de Josué, ocupada por los jebuseos. Y Jerusalén hacía frontera entre el reino del norte y el reino del sur. Por eso decían que era la ciudad de la unidad. Vemos que David es ungido rey. Y cuando los filisteos se enteran de que David es ungido rey, inmediatamente salen a buscarlo. Y eso es lo que pasa, amados, con nuestras vidas. El enemigo sale a buscarnos cuando nosotros estamos en el proceso de espera. El enemigo sale a buscarnos cuando sabe que nosotros hemos decidido esperar pacientemente y creerle a Dios. Entonces inmediatamente se levanta, como pasó con David, a buscarnos. Pero vemos que lo primero que hace David cuando se entera que los filisteos van a atacarlo es que entra a la fortaleza. Parece que esa fortaleza era una fortaleza que estaba en el desierto, donde él se escondía cuando Saúl lo perseguía. Espiritualmente, en nuestras vidas, entrar a la fortaleza significa escondernos en Dios, nuestra fortaleza.
Lo primero que David hizo no fue preparar el ejército, no fue levantarse con las armas que tenía para enfrentar a los filisteos, sino que fue corriendo a esconderse en Dios, amados, a buscar dirección en Dios, a decirle: Señor, dime qué hago, qué tengo que hacer en medio de esta circunstancia. Lo segundo que vemos aquí es que el enemigo quiere arrebatarnos lo que Dios nos ha dado. El enemigo quiere robarnos la fe. El enemigo quiere robarnos la convicción de que nosotros veremos hacerse realidad lo que nosotros necesitamos que se haga realidad. Y es lo primero que nosotros tenemos que saber, es verdad, el enemigo está ahí y quiere robarnos eso. Pero cuando nosotros corremos como David a la fortaleza, nosotros tenemos que tener la seguridad de que veremos ese enemigo totalmente derrotado. Dios nos ha dado la seguridad de la victoria. Dios nos da la seguridad de que si lo buscamos a Él y buscamos el consejo en Él, nosotros vamos a tener la victoria totalmente. Por eso nosotros tenemos que decirle no a qué. Los filisteos nuestros, ¿sabe cuáles son en medio de esta espera? El desánimo, número 1. ¿Qué quiere el enemigo? Que nos desanimemos. Hace todo lo posible para que nosotros perdamos el ánimo. Y cuando perdemos el ánimo, amados, ya, él ganó la batalla. ¿Por qué? Porque la fuerza de seguir hacia adelante, la fe de que vamos a conquistar, la fe de que veremos la salvación de Jehová, la fe, el creer que Él consolará las áreas desoladas de nuestras vidas, es lo que nos va a permitir con paciencia seguir hacia adelante. Así que nosotros tenemos que estar vigilantes de que el desánimo no nos toque. Pero para eso tenemos que estar escondidos en la fortaleza. Si no estamos escondidos en la fortaleza, amados, con nuestras fuerzas carnales, es imposible. Hasta los mismos cristianos aquí en la misma iglesia. ¿Qué es lo primero? Estamos sirviendo al Señor. Pero de que llegue el problema, se levanta el filisteo y nos mete el desánimo. ¿Y qué es lo primero que empezamos a hacer? Ya yo no voy a hacer lo que, ya yo no voy a la iglesia, yo voy a dejar de ir a la iglesia porque yo no estoy en eso, porque yo tengo muchos problemas, porque yo estoy desanimada o estoy desanimado, entonces ya yo no voy a ir. El desánimo, el filisteo que se levanta para arrancarte del propósito de Dios, el filisteo que se levanta para frustrar lo que escrito está para tu vida. ¿Qué sigue? De una vez que viene la apatía. Ya lo que a ti te gustaba hacer, ya tú empiezas a no hacerlo. Porque ya tú te cae mal eso. Ya tú eso no lo deseas hacer. ¿Y qué empiezas a hacer? Otras cosas sustituyendo esas. Cosas del mundo, cosas de la carne, cosas que no te van a dar ningún beneficio ni van a aportar a que tú veas el cumplimiento de tu anhelo en tu vida. ¿Por qué? Porque son cosas que te apartan de lo que escrito está, que te apartan del propósito que Dios tiene para tu vida. Dejas lo de Dios para llenarte de las cosas que antes te gustaban. Y te vuelves apático o apática para las cosas de Dios. Sin embargo, empiezas a amar las cosas del mundo. Ese es tu filisteo. El filisteo que se levantó como a David para destruir Jerusalén. A seguidas, ¿qué viene? La tristeza. Ya te entristeciste, te desanimaste, ya nada te gusta, perdiste el ánimo para hacer las cosas y enseguida viene la tristeza que nos trae amargura del alma y ya tu vida se vuelve una vida de pleito, de amargura, de inconformidad y ya es imposible que seas vencedor. Es imposible que tú estés caminando por el camino que te va a llevar a recibir las cosas que Dios diseñó para ti. Fíjate que vemos que dice que los filisteos fueron al valle de Refaim. Y cuando busqué el original de Refaim, ¿sabe qué significa? Gigante, vigorizante,
¿Sabe qué significa eso? Que el enemigo va a arreciar la lucha en contra de nosotros. Que el enemigo se va a levantar con fiereza para que tú no sigas esperando el cumplimiento, para que te va a traer más desánimo, te va a traer más apatía, te va a traer más tristeza, te va a traer más amargura, para que tú bajes la mirada y no sigas con la mirada puesta en el Señor, no sigas escondida en la fortaleza, consultando a Dios como hizo David. Él se va a levantar y va a querer desbaratarte, porque para eso vino el enemigo, para matar, robar y destruir. El filisteo va a querer robarte lo que Dios te ha dado. Pero si te escondes en Él, si te escondes en el Señor, Él no va a tener la fuerza para atacarte, porque el Señor es tu fortaleza. Y esa fortaleza nunca podrá ser violada por el enemigo. No puede. Es tu decisión. Amados, esto es camino de vida o camino de muerte. Camino de que por mi actitud voy a recibir lo que Dios tiene para mí, o voy a frustrar el plan que escrito está para mi vida. Fíjense que hay un punto. Wow, cada detalle de esto es tan importante para nosotros. Porque las emociones muchas veces nos llevan a tomar decisiones erradas. En el tiempo de guerra, las emociones no cuentan. Y grábese eso bien profundo en su corazón. Nosotros no podemos ser emotivos, porque las emociones nos llevan a hacer cosas que no están correctas. Cada uno de nosotros, y lo veremos en el retiro, por el temperamento tenemos reacciones diferentes ante las cosas. Por nuestro temperamento reaccionamos de forma diferente. Pero las emociones tienen que estar sometidas a Dios. Yo puedo ser muy emotiva, yo puedo ser muy emocional si tengo el temperamento sanguíneo. Tomo decisiones como Pedro impulsivamente por el temperamento sanguíneo. Pero eso puede llevarme a la destrucción. Nosotros en cada área, en todas las cosas, tenemos que tener las emociones sometidas. Porque las emociones van en contra de la convicción de Dios. O yo actúo como dice la palabra, o yo actúo como mis emociones me dictan que actúe. Y fíjense aquí cómo Dios le dijo no a las emociones de David. Porque había un filisteo que era el que dirigía el equipo que venía en contra, que se llamaba Aquis. Y Aquis era un filisteo que tiempo atrás había ayudado a David cuando él huía de Saúl. Inclusive le había dado una ciudad llamada Siquem para que él se escondiera con todo su ejército. Entonces David tenía agradecimiento por él en el corazón. Y en este momento que vienen los filisteos en contra de David no quería atacar a Aquis porque se acordó de que lo había ayudado. Y el Señor, sin embargo, cuando él le pregunta, ¿iré contra los filisteos? El Señor le dice, levántate y ve en contra de los filisteos. Es decir, olvídate de tu emoción, olvídate de eso porque ese es tu enemigo. Son enemigos, tienes que hacer lo que tienes que hacer porque aquí este camino no es por emoción, este camino es por convicción. Entonces, de la misma forma, si nosotros tenemos que ser pacientes y tenemos que esperar el cumplimiento de la promesa de Dios en Dios, como Él dice, olvídate de tu emoción. Te quiere atacar la tristeza, sométela. Te quiere atacar la soledad, sométela. Te quiere atacar la impaciencia, te quiere atacar la tristeza, lo que fuera, el desánimo, somételo en el nombre de Jesús. Porque si nosotros queremos tener éxito y vencer esos filisteos, nosotros no podemos ser emotivos. Nosotros estamos en guerra, amados. Las emociones no cuentan. Somételas. Mata tu emoción, porque la emoción te va a llevar a la ruina, porque la emoción te va a llevar a dañar el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Otra cosa que tenemos que puntualizar en esta porción es que David derribó todos los ídolos de los filisteos. Se los quitó, los cogió y los quemó. Aleluya. Muchas veces nosotros estamos tan necesitados que nosotros hacemos del problema un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que está en el lugar de Dios. Y llega el punto que lo único que nosotros pensamos es en lo que necesitamos. Que lo único que nosotros pensamos es en lo que anhelamos tener y no tenemos. Que lo único que estamos pensando es en el problema que tenemos, ya sea económico, ya sea de salud, ya sea emocional, el que fuere.
entonces hacemos de eso un ídolo. Lo colocamos en el primer lugar, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nada más pensamos en eso y nada más hablamos de eso. Entonces hoy es día, amado, de derribar los ídolos y quemarlos en el nombre de Cristo. Porque no importa lo grave de nuestra situación, no importa los años que tengamos esperando, nuestro pensamiento tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Lo primero que ocupe el lugar de nuestra vida y nuestro corazón tiene que ser el Señor, porque estemos escondidos en la fortaleza, porque estemos viendo por 24 horas la nube, y cuando ella se mueve me muevo, y cuando ella se para me paro. Ese es el secreto, esa es la clave que nos va a hacer diferentes, que nos va a hacer caminar en gozo, no importa las circunstancias que estemos atravesando, porque el gozo del Señor es mi fuerza. David no tembló. David no temió, sino que David acudió al único que podía defenderlo, su Dios. Fíjense cómo con la promesa del Espíritu Santo sucedía lo mismo. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? No se muevan de aquí, no se muevan. Esperen la promesa del Espíritu Santo. Dios es un Dios de tiempos. Hay tiempo de detenerse y esperar con paciencia, y tiempo entonces de moverse. Todos tienen que saber que va a llegar el tiempo de movernos. A mí esto wow. ¿Qué le dijo el Señor? Cuando tú oigas el ruido como de marcha de las copas de las balsameras, entonces te moverás. Las balsameras eran unas plantas. Entonces imagínate que se parecían a las palmas, que empiecen, cuando él oyera ese ruido, entonces él iba con su ejército a empezar a moverse, ni un minuto antes, ni un minuto después. Cuando oigas ruido de marcha de las copas de las balsameras, entonces te moverás. ¿Qué empezó a oír el enemigo? Que un ejército grandísimo se movía en contra y que venía a atacarlo. Pero eran las balsameras sonando, porque los ángeles del cielo empezaron a marchar junto con el ruido de las copas de las balsameras. Los ángeles del cielo van a empezar a marchar. Amén. Para hacer realidad el propósito que Dios tiene con nosotros, para que nosotros veamos lo que Él tiene reservado para nuestras vidas. Pero tenemos que esperar oír el ruido como de marcha de las copas de las balsameras. No nos podemos mover ni un minuto antes ni un minuto después, hasta que escuchemos el ruido de las copas de las balsameras. Entonces estaremos con paciencia, en humildad, cumpliendo los requisitos que hemos visto, porque nosotros vamos a oír, hermanos, vamos a oír el ruido de las copas de las balsameras. Tenemos que tener la seguridad de que vamos a oír el ruido de las copas de las balsameras. Tenemos que creerlo, pero vamos a hacer lo que Dios nos pide hacer hasta el momento en que las escuchemos. No hagamos lo que queremos hacer. Aunque no entendamos, vamos a hacer lo que Dios nos dice. Yo se los ruego en el nombre de Jesús. No tomemos decisiones erradas. No vayamos hacia atrás, amados. No dejemos que los filisteos nos engañen. No lo permitamos. Que los filisteos no nos traigan desánimo, no nos traigan apatía. Que no rechacemos a Dios ni las cosas de Dios, sino todo por el contrario, que busquemos más a Dios, que nos escondamos en Él, que vayamos a la fortaleza, que miremos la nube. Y eso hará que en un tiempo mucho más rápido de lo que nosotros pensamos, escuchemos el ruido de las copas de las balsameras. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tardare, espérala,
porque ciertamente vendrá y no tardará. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Si nosotros dejamos que el desánimo, la apatía, la amargura, la tristeza, que los filisteos se posicionen en nuestra vida, estamos entonces marchando atrás y no vamos a agradar el alma de nuestro Dios. Isaías 51:3 dice: ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría encontrarán en ella, acciones de gracia, voces de alabanza. Vamos a ponernos de pies. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y con corazones que quieran ver hecho realidad en su vida lo que Dios ha dicho, pero con corazones humillados que le digan: Señor, yo te pido perdón por haberme dejado atacar del filisteo sin esconderme en tu fortaleza. Yo te pido perdón por querer apresurar tu tiempo. Yo te pido perdón, Señor, por dejarme desanimar. Por dejarme entristecer pensando que ya tú no harás aquello que yo espero y anhelo que hagas, que necesito que tú hagas. Señor, perdóname por la apatía que me ha llevado a rechazar las cosas tuyas. Perdóname por sacar de mi boca, Dios, la queja y la amargura. La palabra de Dios dice: a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Señor, la esperanza es el ancla de nuestra alma. Y hoy, Señor mi Dios, nosotros estamos dispuestos, Padre mío y Dios mío, a caminar en esa esperanza para que nuestra alma esté segura, para que nuestra alma no esté fluctuando, sino que esté segura, porque la esperanza es el ancla del alma. Caminaremos en seguridad, no importa las circunstancias, porque hoy nos convencemos, Señor, de que vamos a escuchar el ruido de marcha por las copas de las balsameras, y entonces veremos hacerse realidad cada plan que tú tienes para nosotros, los sueños que están en nuestros corazones, mi Dios. Veremos satisfacerse las necesidades, mi Rey. Oiremos el ruido de marcha por las copas de las balsameras, porque nosotros nos mantendremos mirando la nube, porque nos mantendremos mirándote a ti, Señor, y creyendo que tu palabra es verdad. En el nombre poderoso de Jesús, nuestros oídos espirituales estarán abiertos para poder oír ese ruido cuando empiece a manifestarse del ejército de ángeles que marcharán delante de nosotros, quitando todo obstáculo para que podamos recibir
la bendición del cielo, la consolación, la salvación que tú traes a nosotros. En el nombre de Jesús. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.